Hola, muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Latorre. Yo soy coordinadora técnica de edificación de la Cámara Chilena de la Construcción y hoy los estaré acompañando en esta actividad donde analizaremos los principales impactos y observaciones al nuevo reglamento eléctrico. Antes de comenzar, quiero dejar con ustedes a Mauricio Salinas, quien es presidente del grupo de trabajo técnico del Comité de Vivienda y del Comité Inmobiliario, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Vero. Bienvenidos a todos a este evento en que vamos a tratar de revisar lo que es la modificación de la norma 4, la mal llamada norma 4, mal llamada porque en realidad en estricto rigor no es una norma, sino que es un reglamento, que es la que regula las instalaciones domiciliarias eléctricas en caso de vivienda. Esta norma es una norma bastante antigua en que hace tiempo ya que la SEC estaba por hacerle modificaciones. De hecho, en el año 2016 ya hubo una consulta pública con respecto a 18 pliegos. Primero que nada, digamos, esta norma se divide, la SEC pretende cambiar este reglamento, que es un reglamento marco de toda la parte eléctrica, por un reglamento muy simple que indica que deben cumplirse unos ciertos pliegos técnicos. Y estos pliegos técnicos van enfocados a distintos temas específicos dentro del área eléctrica. Y estos son lo que eran 18 pliegos técnicos. Como digo, en el año 2016 se hicieron la revisión de estos pliegos y se hicieron una serie de observaciones, más de 300 observaciones. Algunas de estas observaciones la SEC las acogió, algunas no, pero se hizo un trabajo importante desde esa fecha. Después se le incorporó un pliego más, que es el de electromovilidad, ¿verdad? Que de hecho salió antes que estos pliegos y por lo tanto ya está en vigencia. Y eso, por lo que quiero comentar, digamos que esto es un trabajo de larga data, no es que un trabajo que hemos hecho hoy día, viene desde el año 2016, se trabajó en conjunto con la SEC, se lograron muchos temas. La primera versión era una versión bastante compleja en que habían ciertos elementos que al día de hoy suenan poco lógicos, como que los tableros tenían que ser certificados en su conjunto completo y tenían que venir certificados desde afuera, desde el extranjero, o que en todos los tableros eléctricos debíamos tener medición de consumo de cada circuito, ¿no es cierto?, en forma permanente en un tablero en una vivienda. Ese tipo de cosas se logró llegar a cosas un poco más razonables. Al día de hoy, si bien hay algunos de estos elementos que se mantienen, ya no con el nivel de dificultad, ¿no es cierto?, que tenía esta primera versión. Y eso es lo que les puedo comentar un poco del trabajo y bien, eso. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Mauricio, por tus palabras. A continuación, cedo el espacio a Héctor Hidalgo, presidente del Grupo de Trabajo Técnico del Comité de Especialidades de la Cámara, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Vero. Muy buenas tardes a todos y todas los asistentes. En el grupo técnico que nos sumamos, empezamos a trabajar en este grupo a fines del año pasado, principios de este año. Hemos tenido harto trabajo, uno de ellos ¿ya? Y la idea de este grupo técnico es que logremos ir analizando todas las inquietudes técnicas que tienen los distintos socios que componen el comité de especialidades. Así que hago una primera invitación a que se unan a participar, sobre todo gente de provincia y todos los que tengan interés en las distintas áreas técnicas que tienen la especialidad en la construcción, para que en conjunto vayamos aportando más a este bonito medio que nos da a todos mucho que hacer. En cuanto a la reglamentación, a esta nueva reglamentación, fue publicada en Diario Oficial el 12 de enero, por tanto entra en vigencia el 12 de julio. ¿Ya? Ahí todavía tenemos que resolver algo, están de acuerdo a cómo está actualmente, estaría correspondiendo que las obras que tienen permiso de edificación aprobado posterior al 12 de julio
tendrían que cumplir con esta nueva reglamentación. ¿Ya? Lo que queremos un poco resolver es que correspondería a las obras que hayan presentado su solicitud de permiso de edificación anterior al 12 de julio, ya, tengan que todavía utilizar la NSH4. ¿Ya? Así que, bueno, es un tema en el que estamos trabajando actualmente. En lo particular, en estos 19 pliegos que mencionó recién Mauricio, hicimos una división en 5 grupos para tener temas afines para trabajar. ¿Ya? Esta mesa de trabajo entonces funcionó en 5 partes. Para ello contamos con la asesoría del ingeniero Andrés Holguín, quien hoy día va a ser el que nos hará la presentación, donde nos enfocamos en determinar los principales impactos que tiene esta nueva reglamentación sobre las instalaciones eléctricas. Y, bueno, cuando mencionamos un pliego 19, como también mencionó Mauricio, el pliego 14 entró en vigencia ya la semana pasada y se refería a electromovilidad, que lo repasará también Andrés, pero principalmente estamos enfocados en los otros 18 pliegos que son los que impactan efectivamente sobre todo el mercado. Así que sin más preámbulo, Verónica, muchas gracias y nuevamente muchas gracias a todos los asistentes por participar de este cierre de mesa de trabajo. Muchas gracias, Héctor, por sus palabras. Como podemos ver entonces, la presentación del día de hoy es la culminación de un trabajo de larga data en la que efectivamente hemos estado muy bien acompañados por asesores, pero no puedo dejar de destacar el trabajo que han hecho todos los socios desde enero del año 2016, que fue cuando este reglamento entró en consulta pública. Sin la mirada de los socios, sin el análisis de los socios, sin las distintas perspectivas y las discusiones, jamás hubiésemos podido llegar a entender en la profundidad que lo hacemos en este momento, el impacto que tiene y que sin duda vamos a seguir comprendiendo, aprehendiendo, ¿cierto? E incorporando en nuestros proyectos. Así que acá me quiero detener para agradecer el trabajo valioso de todos los socios que sin duda enriquecen cada una de las instancias de análisis y de trabajo. Ahora sí, para continuar con nuestro programa, dejo con ustedes a Andrés Holguín, ingeniero en ejecución eléctrico con mención en sistemas de potencias de la USAT, quien analizará la temática de hoy. Muchas gracias, Andrés, por estar acá con nosotros. Bienvenido. Gracias, Verónica, por la presentación. Sí, comentar que, claro, como varios ya lo mencionaron, este proceso se inició con una consulta pública por allá por el 2016, en la cual como Cámara Chilena hicimos varias observaciones a lo que era el borrador en ese momento del pliego técnico. Temas que el SEC en algunos casos consideró, modificando o cambiando algunos puntos, otros derechamente los mantuvo, y hoy día tenemos la publicación definitiva de los pliegos técnicos, son 19, como se dijeron, el pliego técnico número 15, que es de electromovilidad, se incorporó en el proceso, y por su publicación en el diario oficial ya está vigente. Sin más preámbulos, quiero comenzar la presentación. ¿Ya? Es una presentación resumen, ¿ya? Incluso es un resumen de las presentaciones, resúmenes de los grupos de trabajo, en la cual se enfoca en los principales temas que desde el punto de vista de la Cámara consideramos que son los más relevantes y que pueden tener impactos tanto económicos como en definiciones de nuevos materiales eléctricos. En general se abordan, en este resumen, se abordan la mayor parte de los pliegos técnicos. Algunos pliegos son muy técnicos, más orientados incluso a la formación, más orientados a las definiciones de conceptos. Pero destacar que va a estar disponible, hay que solicitar ahí un enlace para unas carpetas en donde está el trabajo detallado con todos los puntos que cambiaron y un análisis que se hizo por cada uno de los pliegos, ¿ya?
por lo cual en este solo vamos a revisar un resumen. Voy a comenzar a proyectar. Bueno, comenzar con el objetivo de la actualización de estos pliegos técnicos, ¿ya? Que en el fondo era buscar un nivel mayor de seguridad eléctrica tanto a las personas como a los equipos, ¿ya? Comentar que el Decreto Supremo número 8, ¿ya?, en el cual se aprueba el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Eléctricos, ¿ya?, se publicó el 5 de marzo del año 2020, ¿ya?, y en su artículo número 12 indica que el SEC dictará pliegos de normas técnicos, los cuales serán, ¿ya?, estos 19 pliegos que ya son parte de la publicación, ¿ya? Ya en ese momento, en el 2020, se indicaba cuáles iban a ser los pliegos técnicos y que iba a ser el SEC quien debía realizar su publicación, ¿ya? Además, en este mismo reglamento, o Decreto Supremo 8, en su artículo 24, se indica que una vez que se publiquen estos pliegos técnicos, después de 6 meses, entrarán en vigencia. Este decreto, en realidad este reglamento, también hace unas definiciones, ¿ya?, que son definiciones conceptuales, ¿ya?, que van a ser necesarios de entender cuando uno estudie los pliegos técnicos, como por ejemplo, define lo que es un lugar de reunión de personas, ¿ya?, que entendemos que reemplazará a lo que es el actual local de reunión de personas. Define lo que es un sistema de subdistribución, aunque también existe un pliego técnico dedicado al tema, ¿ya?, y también hace una definición de lo que significa una modificación de una instalación de consumo de energía eléctrica, ¿ya? En su artículo único transitorio, ¿ya?, indica que los requisitos establecidos en el reglamento y en los respectivos pliegos de normas técnicas serán exigibles a las instalaciones de consumo de energía eléctrica que sean declaradas al SEC con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del respectivo pliego de norma técnica, con excepción de las instalaciones que cuenten con permiso de edificación anterior a la entrada en vigencia de los respectivos pliegos de normas técnicas. También dice que las modificaciones, ¿ya?, a las instalaciones de consumo de energía eléctrica que se realicen con posterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento quedarán sujetas a las disposiciones de los respectivos pliegos de normas técnicas. ¿Ya? Bueno, el 12 de enero de este año se publica en el Diario Oficial la resolución exenta 33877, en la cual dicta y se hace la publicación de cada uno de los pliegos técnicos antes citados. Y de acuerdo a lo que se indicaba en el reglamento, el Decreto Supremo 8, la entrada en vigencia sería 6 meses después de la publicación por parte del SEC de cada uno de los pliegos. Dado que esto fue el 12 de enero, uno entiende que el 12 de julio van a entrar en vigencia. O sea, ya estamos a 3 meses de esto, un poquito menos de 3 meses, ¿ya? En esta resolución exenta se deroga la norma de seguridad 2070, que era referente a las subestaciones transformadoras interiores. No obstante, aún no se ha derogado la norma 2003, como tampoco la norma 284, que es la que corresponde a la presentación de proyectos, ¿ya? Normas que por lo demás se entienden que con estas publicaciones de pliegos técnicos debiesen ser derogadas de aquí a la entrada en vigencia de aquí al 12 de julio, a la entrada en vigencia. Bueno, como les comenté, vamos a revisar en general casi todos los pliegos técnicos. Algunos son de corte muy técnico, como el pliego técnico número 5, por ejemplo, ¿ya?, que hace más definiciones o explica un poco los sistemas, en este caso, de puesta a tierra, ¿ya? Y vamos a revisar los puntos que a nuestro juicio son los más relevantes.
vamos a comenzar por el pliego técnico número 1, el de empalmes, ¿ya? Y acá en el punto 5.4 voy a hacer un comentario. Los textos de los puntos no están transcritos textualmente como están en los pliegos técnicos, porque si no estaría mucho rato ahí comentando, sino más bien fueron, doy un poco el objetivo de los puntos en cuestión, ¿ya? El punto 5.4 da atribución a las compañías eléctricas de no realizar la energización del empalme si las instalaciones están inconclusas. Aquí podemos ver una diferencia con la norma actual, la norma vigente aún, ¿ya? Que la compañía eléctrica tiene una facultad de no energizar si tus instalaciones no están bien desarrolladas o inconclusas. En el 5.6 indica que una propiedad puede solicitar más de un empalme, ¿ya? Entendiendo que, como lo dice ese punto, las instalaciones eléctricas deben estar debidamente separadas, no se deben cruzar, ¿no? Pero ya esto es una buena opción porque normalmente se entiende con la norma actual que un rol o una propiedad solo puede tener un empalme, ¿ya? También solicita una disponibilidad de espacio en las zonas de empalmes, ya sean concentrados o distribuidos en superficie correspondiente a un 15%. ¿No? Esto no está hoy día incluido en la norma actual, por lo tanto, las zonas de empalmes, las zonas de medidores, deberán contemplar este 15% ¿ya? Adicional, y es bien claro, entre comillas, es cómo define y se definirá este espacio adicional, ¿ya? Este 15% corresponde al área de los medidores individuales, ¿ya? En el punto 7.2.4 ¿ya? Solicita que los chats verticales para estos empalmes, recordemos que estamos en el ítem empalmes, ¿ya? Deben ser continuos de la misma dimensión y también debe existir en los subterráneos. ¿Ya? Ahí hay unos requerimientos que como instalador eléctrico o como proyectista eléctrico en realidad hay que transmitir a las empresas de arquitectura que hacen el diseño, que deben ser resistentes al fuego RF120, que sus pasadas verticales y derivaciones o salidas desde la sala también deben ser tener sellos cortafuegos con resistencia F120, ¿ya? Y además, ¿ya? Que las canalizaciones y los conductores deben ser libres de halógenos. Todo lo que significa libre de halógenos, no emitir gases tóxicos, ser retardante a la llama, no expandir el fuego, todo eso yo lo consolido en el término libre de halógenos, ¿ya? Y además, como se pidió delante, también tener la disponibilidad del 15% en canalizaciones, dado que podemos tener un 15% de aumento de empalmes. En el pliego técnico número 2, los principales puntos ¿ya? Serían que los recintos donde se instalen los tableros eléctricos, las salas eléctricas, también deben ser RF120, ¿ya? Y hoy día, aunque se hace mucho, ya está generalizado, no estaba escrito, ya se permite el uso de, por ejemplo, transformadores secos o equipamiento eléctrico con aislantes clase K con temperatura de ignición superior a los 300 grados Celsius. Un punto ya particular de los tableros indica que los equipos de medida en tablero parten para los tableros desde los 100 amperes. En la norma actual es desde los 200, así que ahí hay que empezar a considerarlo desde ese nivel de corriente, ¿ya? Que se deben incorporar luces piloto a todos los tableros, incluyendo los de vivienda. Y hay una sola excepción, que es los tableros domiciliarios de hasta 3 circuitos, ¿ya? Probablemente estos tableros deberán ser casi exclusivos de vivienda social. En el 653, y se complementa con el 662, indica que tanto el tablero general como los tableros de distribución deben poseer una protección general omnipolar. Recordemos que omnipolar significa que corte todas sus fases activas
incluyendo el neutro, ¿ya? O sea, van a ser bipolares o tetrapolares, ¿ya? A excepción de los tableros domiciliarios de hasta 3 circuitos, ¿ya? Y quizás uno de los puntos más relevantes, ¿ya? Para los proyectos de mayor envergadura es que para los tableros entre 100 y 1500 amperes deben cumplir con el anexo 2.3, que es parte de este pliego técnico, que en el fondo es una especie de checklist de verificaciones de pruebas y ensayos de rutina, ¿no? Pero sobre los 1500 amperes, forma práctica desde los 1600, que normalmente es la protección estándar, ya deben cumplir con una normativa internacional que es la IEC 61439, ¿ya? Ahí ya le están subiendo un poquito el costo y también la calidad del equipamiento de tablero, ¿ya? En alimentadores y demanda de una instalación, ya un pliego relativamente corto, ¿ya? Se indica que el chat vertical continuo, recordemos que delante vimos el de empalmes, este es en el caso que fuera no fuera de la compañía eléctrica, ¿ya? El chat vertical continuo también será de las mismas dimensiones y también debe existir en estacionamientos subterráneos. También debe tener una resistencia al fuego F120, tanto para las verticales y para las derivaciones. También debe ser ya, y también las canalizaciones y conductores serán libres de halógeno. O sea, está a la par con lo que se requiere tanto para los empalmes como para el propio chat vertical de un edificio. Ya. También indica que todos los alimentadores deberán tener protecciones omnipolares solo hasta 630 amperes. Probablemente una protección que no es una protección general, que es solamente la de un alimentador, ya de 1000 amperes, podría seguir siendo tripolar. Y en el anexo 3.1 lo destaco porque indica disposiciones de tendido de cuando los alimentadores tienen más de un conductor por fase, de conductores en paralelo, que la verdad que hoy día no mucho se respeta esto, que no está en la norma actual. Por lo tanto, nos va a obligar a considerar quizás más espacios, tanto en escalería o bandeja eléctrica, para respetar las distancias entre cada uno de los conductores. El pliego técnico número 4, uno de los más extensos de esta nueva publicación, ¿ya? En la terminología incorpora un nuevo tipo de cable que hoy día no está desarrollado en la norma actual, que es el cable resistente al fuego, ¿ya? Estos cables que son de alta seguridad, hasta la sigla AS, ¿ya? En general tienen este término, AS+, ¿ya? Y son cables que pueden seguir operando, dando continuidad al circuito, incluso mientras está expuesto al fuego. No es eterno, pero da cierto nivel de continuidad. También solicita que en lugares de reunión de personas permite el uso de canalizaciones no metálicas, como por ejemplo el PVC, pero siempre y cuando se cumplan las siguientes características, que sean embutidas en un material que dé una resistencia al fuego de 90 minutos, y para edificios de más de 5 pisos, este material debe ser una resistencia al fuego de 120 minutos. Pero, dado que te abre esa posibilidad, prácticamente la elimina con este nuevo punto, que indica que no es posible usar canalizaciones que no cumplan las definiciones de ser libres de halógeno para alimentadores, subalimentadores y circuitos de emergencias. Por lo tanto, cierra mucho el ámbito de la posibilidad de ocuparlos. En 79712 se indica que los ductos subterráneos deberán tener una capa de protección con un mortero, ¿ya? De 10 centímetros de espesor, pero agrega que se debe proyectar 30 centímetros a ambos lados del banco de ductos. Por lo tanto, es un tema que hoy día el tema zanja banco de ductos va a haber que revisar. En bandeja portaconductores, aquí hay un punto favorable, permite ocupar el 40% de la sección transversal, en la actual norma se hablaba de un 20%,
permite la derivación desde estas bandejas con ductos no metálicos flexibles, hoy día era solo metálicos flexibles, ¿ya? Y que al atravesar muros o paneles, podemos entender como tabiques, ya se deben incorporar sellos cortafuegos F60. Esto es algo adicional que no estaba en la norma actual. Para escalerías portaconductores, acá hay un tema no menor, solicita solo el uso de cables de doble aislación, ¿ya? Y de tensión de servicio de 1000 volts. ¿Ya? Este es un tema que se va a consultar con el SEC, si es solo para alimentadores o también aplica para circuitos. Hoy día no lo indica, ¿ya? Y se deben proteger al atravesar muros o paneles con cubiertas 10 centímetros a cada lado. Entendemos que son las cubiertas superiores de las escaleras. Los ductos barras también, que se deben incorporar sellos cortafuegos al atravesar muros o pisos, ¿ya? También es F120. Aquí nos pasamos al pliego técnico 7. Les comenté que el pliego 5 y 6 tienen mucha relación porque son las medidas contra tensiones peligrosas y el sistema puesta a tierra, que en general no cambian mucho, ¿no? En general no cambia. Hace solo definiciones. Y en instalación de equipos, que es el pliego técnico 7, destaco que todo motor de una corriente mayor a 3 amperes debe tener una protección y un guardamotor dedicados. En 5629, todo motor deberá contar con un protector diferencial. Aquí ya empezamos a ver que se van a empezar a solicitar prácticamente para todo el uso de protectores diferenciales. En este punto no indica sensibilidad porque va a depender del motor. Hay motores de gran capacidad que probablemente el utilizar un diferencial de 30 mA va a significar la operación casi instantánea. Por lo tanto, hay que definir bien qué tipo de diferencial debiera aplicar para el tipo de motor. En 745 indica que los circuitos de climatización deberán contar con protección termomagnética y con protección diferencial. O sea, ya la parte fuerza, como se conoce, deben llevar diferenciales. El pliego número 8, que son los sistemas de emergencia, ¿ya? Creo que también por los términos y por los cambios que se introducen es uno de los más importantes, ¿ya? Indica que las unidades autoenergizadas serán de autonomía de 120 minutos, ¿ya? Y de 60 minutos para edificios de hasta 5 pisos, ¿ya? O sea, en general pasamos de tener autoenergizados de 90 a 120, o sea, aumenta la exigencia. Que los circuitos de emergencia serán con canalizaciones libres de halógenos. Aquí no está indicando si son del lugar de reunión de personas o no. Indica que todos los circuitos que tengan las características de emergencia, ¿ya? Deben llevar canalizaciones libres de halógenos. Y los conductores en los circuitos de emergencia serán el RZ1K, AS+, como lo comenté en el pliego técnico 4, es un cable que es resistente al fuego, ¿ya? Y que para la unidad autoenergizada y otro tipo de cargas serán solamente libres de halógeno RZ1K. El sistema 9, el pliego técnico 9, que son los sistemas de autogeneración, indica que, y esto es lo más importante, que los equipos de generación de transferencia cerrada deberán cumplir con este pliego. Los equipos de transferencia abierta no les aplica este pliego, ¿no? Quiere decir que solamente cuando hay un sincronismo con la red pública hay que considerar este pliego técnico y las consideraciones de seguridad que aquí se transmiten. En el 518 da facultades también a la compañía eléctrica de poder cortar el suministro en caso de que haya energía a la red, ¿no? Y en caso de tener un sistema de autogeneración irregular. ¿Qué es autogeneración irregular? Que no haya sido declarado, ya que no tenga las medidas de protección adecuadas, y si en caso de un tercer aviso y este sistema de autogeneración no se ha regularizado, la compañía podría cortar tu suministro de energía. Los sistemas de autogeneración de potencia instalada mayor a 300 kW
deben designar a un responsable técnico para la conexión, operación y mantenimiento de la instalación. O sea, ya debe haber una persona que sea capaz de mantener este sistema. El pliego técnico 10, que es de instalaciones de uso general, ¿ya? En el 5125 indica que los interruptores de alumbrado en salas o zonas cerradas deberán contar con una señal luminosa. ¿Cuál es el objetivo? Si tú vas a entrar, por ejemplo, incluso a la caja escala, que tuviese interruptor, dado que está todo oscuro, poder encontrarlo. Que todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de derivación, ¿no? Este es un tema no menor desde el punto de vista más arquitectónico, porque creo que en general se elimina el concepto punta-tubo, ¿ya? Para los circuitos de alumbrado. En 5135 indica que todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufes, ¿no? Recordemos que la norma, cuando habla de circuitos de alumbrado, es para la iluminación y para los enchufes, ¿no? Deberá estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30.000 amperes, ¿no? Aquí ya define la sensibilidad porque son equipos, circuitos más estándares, pero ya por ejemplo podemos ver que se exige diferencial tanto para iluminación, enchufes, motores y equipos de climatización. O sea, prácticamente todo. Además de protecciones omnipolares. Por lo tanto, todas estas exigencias que están en estos pliegos técnicos van a recaer finalmente en los pliegos técnicos de tablero. Las instalaciones de consumo en viviendas deberán disponer de un empalme eléctrico cuya capacidad mínima de la protección va a ser de 25 amperes, ¿ya? Y la sección de conductores, su alimentado no podrá ser inferior a 4 milímetros. Por ejemplo, para el caso de viviendas más pequeñas, tipo incluso social, te define el empalme mínimo a considerar. Nos pasamos al pliego técnico 13, ¿ya? En lo cual indica que, a ver, comentar algo del pliego técnico 13, la norma de seguridad 2078, la que se derogó en la publicación del decreto, era la que hablaba de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, hoy día es parte de esta nueva normativa. En 13.6 se indica que se exigirá la protección de una subestación mediante interruptores automáticos o reconectadores en instalaciones que posean empalme de media tensión cuya potencia sea igual o superior a 500 kilowatts. ¿Por qué lo destaco? Porque hoy día la misma norma de seguridad 2078 indicaba los 1500 kilowatts como corte. ¿Y qué pasa? Que vamos a pasar de conectarnos con fusible probablemente entre los 500 y los 1500 a tener interruptores automáticos reconectadores que son mucho más caros versus los fusibles. Pliego número 14, exigencia de eficiencia energética para edificios. Son un concepto prácticamente nuevo que no estaba desarrollado en la norma actual, ¿ya? Destaco en 5.2 que se debe hacer supervisión de la energía eléctrica. ¿A qué parte? A la energía eléctrica total, a los sistemas de clima, al agua caliente sanitaria, a la iluminación interior y exterior, en general de servicios comunes, ¿ya? A los enchufes, a los sistemas sanitarios y a los ascensores, ¿ya? Es importante destacar acá que este pliego aplica para edificaciones sobre los 2.500 metros cuadrados construidos, ¿ya? O que tengan más de 1.000 metros cuadrados de servicios comunes, así, y para departamentos sobre los 300 metros cuadrados construidos, ¿ya? También indica que se debe registrar lo que se supervisa, ¿ya? Que deberá ser en forma horaria, diaria, mensual y anual, y que el sistema deberá ser capaz de mantener los registros en forma electrónica o manual, lo veo re difícil, pero electrónico o manual durante un mínimo de 12 meses. ¿Ya?
También indica que se deben proyectar para iluminación de zonas de servicios comunes, ¿ya? Sensores cada 200 metros cuadrados, ¿ya? Que se debe hacer control de iluminación en las áreas comunes para que pasados 20 minutos de inactividad la iluminación se apague, ¿ya? Que también se debe hacer el control de iluminación en estacionamientos. La idea es hacer una reducción de un 30%, indicando que se puede hacer tanto disminuyendo la iluminación de cada luminaria, o sea, timeándola, que lo veo poco atractivo hoy en día, dado que hay mucha iluminación LED, que ya es muy eficiente, o apagándola, ¿ya? Haciendo uso on-off, siempre y cuando no se produzcan zonas muy oscuras y se mantenga la uniformidad, ¿ya? También se debe hacer un control de la iluminación exterior, sobre todo la de fachada. El pliego técnico número 17, ¿ya? Que habla de operación y mantenimiento, recalco que para instalaciones de potencia mayores a los 300 kilowatts, ¿ya? Alimentadas por empalmes de media tensión o lugares de reunión de personas, deberá implementarse un programa de seguridad eléctrica, ¿ya? En el cual, si ustedes revisan el pliego, está definido qué debe contener cada uno de estos programas, ¿ya? Y también hace responsable al dueño o al propietario, ¿ya? De mantenerlo vigente y operativo. El pliego técnico número 18, ¿ya? Que es el de presentación de proyectos, indica que todo proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica debe incluir a lo menos una memoria explicativa, por supuesto los planos, los informes de verificación inicial y los informes de imágenes. Ahora aquí un comentario respecto de presentación de proyectos. En el fondo, esto no va indicado a hacer el desarrollo de la ingeniería, aunque también se puede tomar como eso, sino más bien a cómo tú debes presentar los planos ante el SEC al momento de la inscripción, ¿no? Y en el pliego técnico número 19, ¿ya? Que el de puesta en servicio, se indica que los antecedentes que se deben acompañar en el momento de efectuar la comunicación de puesta en servicio son los siguientes. Antecedentes del proyecto definitivo, los planos ASBIL y la memoria explicativa. La declaración del instalador eléctrico autorizado, ¿ya? También se deben acompañar las pruebas y los ensayos que se hicieran y en cada uno de los ítems de puesta en servicio está definido qué cosas se deben probar o se deben ensayar, ¿ya? Desde los alimentadores, las verificaciones de fase, hay varios ítems que ahí que hay que ir evaluando. Un informe de verificación inicial, ¿ya? Y quizás uno de los puntos más importantes, que de momentos aún no están vigentes, que es la presentación de certificados de tercera persona, de tercera parte, según corresponda. Como les comenté, este punto indica el mismo pliego que va a ser el SEC quien defina de qué manera se debiera cumplir esta certificación de tercera parte. De momento no está. Probablemente de aquí a la entrada en vigencia lo debiera definir. Y si no se define y no hay un protocolo o una manera de hacerlo, probablemente no sea exigible. En general les comenté, esto es un breve resumen de los puntos más importantes de cada uno de los pliegos técnicos que en el fondo lo destaco porque podrían tener consideraciones tanto económicas o de definición de nuevo equipamiento eléctrico. Verónica. Gracias. Para continuar, les recordamos a todos que para nosotros es fundamental su participación en esta presentación y por eso les invitamos a hacernos llegar sus preguntas por medio de un mensaje de WhatsApp al número que sale en pantalla y que también sale un poquito más abajo de la pantalla en el
navegador. Toda vez que Andrés finalice con su presentación, seleccionaremos algunas preguntas y el resto las contestaremos de modo escrito. Andrés. Gracias. Sí, a ver, en el proceso de las mesas de trabajo, muchos me preguntaron, hay todos estos cambios que implican en los proyectos, cuánto debiera subir o quizás bajar, difícil, los costos de instalaciones. Entonces, claro, nosotros vamos a trabajar para cada uno. Hay varios tipos de proyectos donde algunos aplican consideraciones, en algunos no. Los recintos asistenciales, por ejemplo, también es un tema no menor, donde en algunos tipos de instalaciones se exigen diferenciales tipo A, que son harto más caros. No está nombrado acá porque en el fondo está trabajado en detalle en cada uno de los pliegos que como les comenté, ustedes pueden solicitar, son parte del trabajo, ¿ya? Hay proyectos de edificios de oficinas, centros comerciales, todos tienen o pueden tener distintos alcances respecto del pliego técnico, pero sí evalué uno que podría ser uno de los más representativos quizá hoy en día, que es un edificio de departamento. Un edificio de departamento que en general, para que lo tomen en contexto, es un edificio que cuenta 18 pisos sobre cota cero, 5 niveles de subterráneo, que derechamente son de estacionamiento y bodega, tiene 202 departamentos, comunidades de distintos tamaños, algunos más orientados a familias de 3 dormitorios, 2 baños, algunos denominados estudios, que son más chiquititos, ¿ya? Por supuesto que tiene una superficie construida mayor a los 2.500 metros cuadrados, es más, tiene casi 20.000 metros cuadrados, por lo cual, y sus áreas comunes también son mayores a 1.000 metros cuadrados, por lo tanto sí debiese aplicarle el pliego técnico número 14, que es el de eficiencia energética para edificios, ¿ya? En la evaluación que les voy a mostrar, ¿ya? Que va a estar identificada por pliego técnico, ¿ya? Hay muchas cosas que yo pude evaluar, hay otras que definitivamente probablemente tendría que comentarlo quizás con un arquitecto, con un inmobiliario, porque tendríamos que valorizarla. Por ejemplo, ¿qué significa continuar el chaff eléctrico en los niveles en donde nos ocupa? Por ejemplo, si la cometida está en el -1 y usted tiene el -5, ¿cuánto significaría ocupar ese espacio de chaff hasta el -5? O sea, desde el -2 al -5. Probablemente en esos niveles podría haber sido bodega, no sé, pero los pliegos técnicos indican que deben ser continuos y en todo el edificio. También que se debe disponer de un 15% en estos chaff para futuros crecimientos, sobre todo en los edificios de departamentos, donde pueden estar los empalmes distribuidos por piso. O sea, hay una superficie que quizá ya en los pisos superiores el metro cuadrado es más caro que en los de estacionamiento, por lo tanto tendríamos que quizá evaluarlo también. Y en general, uso y costumbre, no digo que sea 100% así, los sellos cortafuego y todo en general lo instala una constructora, ¿ya? Por lo tanto yo no los tengo considerados en esta evaluación. O sea, ítems que probablemente no van a dejar de ser menores quizá en términos cuantitativos. Sin más, les explico un poquito esto, ¿ya? Les comenté, es un edificio de departamento, por lo tanto, no todos los pliegos le aplican de acuerdo a lo que está descrito en cada uno de ellos, ¿ya? Y con el presupuesto inicial, norma 2003, ¿ya? Monto de NUEF, casi 23.000, ¿ya? RICS, le llamé así, Reglamento de Instalaciones de Consumo, ¿ya? En algunos, vuelvo a insistir, no les aplica, ¿ya? Y podemos ver que hay una diferencia en general de 5.300 UF, o sea, casi un 25% de diferencia, ¿ya? Debo comentar que
por ejemplo, para el tema de los cables resistentes al fuego, ¿ya? Hoy día tenemos un tema quizás de stock, ¿ya? No hay mucho en el mercado, dado que nos ocupan. Los precios que pude conseguirme son prácticamente de importación, son casi 2,5 veces su símil en un cable libre de halógeno. Por lo tanto, entendiendo que, dado la entrada en vigencia y la demanda que va a tener, y seguramente la competencia, el stock, la oferta que va a haber de cada uno de los proveedores, este precio debiese bajar, por lo menos en este ítem, ¿ya? Y hacer bajar la diferencia respecto a la norma actual. También comentar que era un edificio muy estándar, que en general no tenía sensores ni uso de eficiencia energética en el edificio. Por lo tanto, se incorporó en casi todos los pisos. Es una evaluación rápida y probablemente, claro, este precio ya con un proyecto más detallado, más ajustado, casi de 1000 UF, podría bajar. Pero hoy día, a grandes rasgos, esa es la evaluación, ¿no? Casi un 25% de diferencia, por lo menos para un edificio de departamento, ¿no? Verónica. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Bien clara, bien contundente. Ahora, ¿te parece que revisemos algunas preguntas de las que los socios nos han hecho llegar? Sí, ideal. Excelente. Mira, la primera es una general y tiene que ver con el reglamento, no con los pliegos técnicos. ¿Cuál es la definición del lugar de reunión de personas, que es la que reemplaza al local de reunión de personas del actual reglamento 4 eléctrico? No hay que necesariamente ir a buscar la definición, ¿no? Pero que podamos comentar los cambios o los aspectos importantes que tiene esta nueva definición. Ya, pero, por ejemplo, es importante, bueno, esa definición, vamos a decir, está en el Decreto Supremo de 8, está en el reglamento básicamente, la pueden encontrar ahí. Yo un poquito les voy a dar los ítems que yo considero que son más relevantes. Lo primero, que el local de reunión de personas, ¿por qué se cambió al lugar? Porque ya no es un recinto cerrado, ¿ya? El local de reunión de personas se definía así, ahora ya no, ¿ya? También se definía 25 personas por más de 15 minutos. Bueno, hoy día se habla de 100 personas, pero al ser un lugar abierto, por ejemplo, pueden ser incluso los estadios lugares de reunión de personas, ¿ya? Hay un listado que es un poquito más extenso, independiente que no se cumpla eso, sí deben cumplir sí son lugares de reunión de personas, como las escuelas, los centros asistenciales, independiente del tamaño, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un CESFAM, un colegio de básica o un jardín infantil, por ejemplo, ¿ya? Debieran cumplirlo, ¿ya? Y también destaco un punto no menor, ¿ya? Que indica que, si bien es cierto, los edificios inmobiliarios orientados al uso de vivienda no son un lugar de reunión de personas, sí lo son sus áreas de servicios comunes, ¿ya? Y también incluye a los pasillos en esta definición, ¿ya? Por lo tanto, en un edificio de apartamentos, los pasillos y las áreas comunes debieran cumplir también esta definición. Eso en grandes rasgos. Gracias, Andrés. Oye, otra pregunta, porque al parecer hay varios que se demoraron algunos minutos en conectarse. ¿Puede brevemente volver a explicar el artículo transitorio de la entrada de vigencia, ya que estamos hablando del reglamento? Si quieren lo mostramos de nuevo, pero en el fondo... ¿Ah? Como tú quieras. Sí. A ver, ¿por qué es un artículo transitorio? Porque una vez que entre en vigencia, todas las nuevas instalaciones van a tener que presentar sus proyectos con la norma actual, que en ese momento va a ser los pliegos técnicos, ¿ya? Pero de momento, tu desarrollo de proyecto, ¿ya? Tiene que estar considerando
Bueno, aquí dice, y un tema no menor, con permiso de construcción o permiso de edificación anterior a la entrada en vigencia. Desde el punto de vista de la Cámara Chilena de Construcción, ¿ya? Y dado cómo se han aplicado la entrada en vigencia de las otras normas, por ejemplo, la ley de ductos, no es la obtención del permiso de construcción, sino la solicitud de permiso de construcción. Hay que entender que cuando uno hace el ingreso a la municipalidad, ahí es donde uno define con qué normas se trabajó. Y el proceso de aprobación de ese permiso muchas veces toma un buen tiempo, por no decir meses. Por lo tanto, claro, tú podrías estar en esa solicitud cambiando de norma y la idea no es esa. La idea es que cuando tú ingreses tu permiso, ahí fijas las normas vigentes. Por lo tanto, el artículo transitorio dice que toda instalación nueva ya debe cumplir estos pliegos técnicos, vuelvo a insistir, dependiendo de la fecha de solicitud del permiso de edificación, y las modificaciones que se realicen también. Gracias, Andrés. Oye, otra pregunta. En algún minuto hablábamos, ¿te acuerdas de que la compañía eléctrica o la empresa distribuidora de energía eléctrica tiene ahora atribuciones para energizarte o no? Pregunta, ¿cómo las compañías eléctricas determinan si las instalaciones están terminadas? Ya, a ver, claro, lo que pasa es que entendiendo que esa definición de instalaciones está en el pliego de empalmes, ¿ya? Lo que se entiende, aunque es una consulta súper válida, incluso hacerla al SEC, es que las instalaciones no estén completas, se está refiriendo a las instalaciones de la sala eléctrica o del empalme. Por ejemplo, tú no puedes pedir solo el empalme sin tener tableros generales, instalaciones, bandejas, galerillas, instalados, ¿ya? Porque se debiese entender que la instalación aguas abajo no está realizada. O que, evidentemente, si ya el edificio uno lo mira y está a mitad de, evidente que no debiera estar desarrollado. Ese probablemente es el objetivo de ese punto, ¿ya? Pero sí, efectivamente dice si las instalaciones no están 100% desarrolladas. Y ahí uno podría entrar en la duda que si va a tener la facultad de ingresar a las instalaciones interiores, ¿ya? Y por lo que hemos comentado informalmente con el SEC, no es la idea, ¿ya? Es solamente hasta el nivel de empalme o sala eléctrica. Gracias. Oye, otra pregunta. ¿Hay indicaciones mínimas para las salas eléctricas o especificaciones para las salas eléctricas? Perdón, que justo se cortó porque hubo un sonido, no te escuché bien. Disculpa. Otra pregunta relacionada como un poco con el mismo tema o enviada por el mismo socio. ¿Hay indicaciones mínimas para las salas eléctricas o especificaciones mínimas o exigencias mínimas? A ver, como salas eléctricas, exigencias desde el punto de vista de resistencia al fuego, sí, como si se van a instalar, por ejemplo, transformadores al interior, ¿ya? que usen aislantes líquidos también, incluso habla de muros cortafuegos, ¿ya? De dimensiones, eso va a depender del equipamiento finalmente y de la potencia que tú vas a indicar, así que eso no está definido. Ahora, para los chats verticales de empalmes, también hay una solicitud específica de dimensionamiento, no del área que debe cumplir, pero sí de los espacios físicos para, por ejemplo, mantención o laterales entre los medidores. Eso también te va a ayudar a definir el espacio total. Gracias, Andrés. Otra pregunta que tiene que ver con el alcance. Yo creo que esta es una muy buena pregunta para discutir el alcance porque cambia de la NCH4 al próximo reglamento. En instalaciones especiales se habla de la minería. Esto aplica para toda la minería, incluida extracción, faenas, campamentos, barrios cívicos, edificios administrativos. ¿Lo indica o no lo indica? Mira, a ver, sí habla de la minería, ¿ya?
también habla, por ejemplo, cuando en el pliego técnico número 17, que es de operación y mantenimiento, indica que proyectos de esa magnitud superiores a 5 megas deben cumplir, por ejemplo, la norma NFPA desde el punto de vista de operación y mantenimiento, ¿ya? Pero en instalaciones de consumo, ¿ya? Yo diría que sí debería aplicar, ¿ya? Aunque no es específico y no hace la separación a qué áreas de la minería o tipos de minería probablemente se indica, ¿ya? Super Andrés, Eso. muchas gracias. Oye, otra pregunta. ¿Qué dificultades concretas ves tú a la entrada inminente de los pliegos técnicos en vigencia? En particular, aspectos como acceso a la normativa disponible, dificultades o dudas técnicas de su aplicación, abastecimiento de materiales y fiscalización necesaria. Ya, mira, súper buena la pregunta, súper buena. Ya. Mira, y no es menor, yo lo tenía anotado, se me olvidó comentarlo, pero en general casi todos los pliegos técnicos citan normas internacionales, ¿ya? Y no es que las citen a modo de referencia, sino que indica que son parte integrante de cada uno de los pliegos, ¿ya? A saber, hay 101 normas técnicas citadas, ¿ya? Y algunas de estas normas están compuestas por capítulos. Por ejemplo, yo no puedo comprar una norma técnica, la 60H149, la 1, ¿ya? La 2, la 3, la 4, la 5, son todas por separado. Y si fuese así, en total se nombran 125 capítulos o normas o estándares técnicos internacionales que son parte integrante de esto. Entonces, eso no es menor, ¿ya? Muchas de estas están más orientadas a los equipos eléctricos y a los proveedores, ¿ya? Pero, por ejemplo, en instalaciones especiales o instalaciones con riesgo de explosión, derechamente creo que tienes que proyectar o trabajar con esas normas técnicas, ¿ya? Ese sería un punto de dificultad. No sé si el CEP va a dejar disponible esas normas como parte de este reglamento. Lo veo difícil. En materiales, sí, claro, les comenté, por ejemplo, la definición de nuevos tipos de conductores, ¿ya? En la parte de conductores se nombran varios que no están nombrados en la norma actual, pero sí te exige, así con nombre y apellido, el uso de los cables que sean resistentes al fuego. Ese es un tema y un tema no menor, ¿ya? Desde mi punto de vista. Y en algunos proyectos diferenciales del tipo A, que deben costar 3 veces lo actual y 4 veces también me atrevo, o diferenciales del tipo B, te da las dos opciones. Y el tipo B sí que es carísimo. O sea, ese es un tema. Ese es tema de stock, tema de normativa y la entrada en vigencia. Pucha, es ahora ya. Yo creo que los proyectos de desarrollo, yo creo que ya debieran estar trabajándose en algunos casos, considerando todos estos requerimientos más. ¿Ya? No sé si con todos los puntos que tocó pude contestarlos cada uno de ellos. No sé. Sí, yo creo que fue una muy buena respuesta y fue una muy buena pregunta también para cerrar este webinar. Andrés, nuevamente gracias por todo el trabajo que has desarrollado y estás desarrollando con nosotros. No, oye, y gracias. También quiero agradecer a los socios que participaron también en las reuniones de trabajo, algunas súper extensas, bien detalladas, punto por punto, pero que con las consultas, la ayuda de ellos también te dan otro punto de vista, otras realidades que de repente uno no las tiene y que complementan el trabajo. Así que de verdad, gracias a ellos, gracias a la Cámara también. ¿Ya? Pues ha sido una enriquecedora discusión desde un comienzo. Sí, muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas hasta acá. Esperemos que este espacio de exposición y preguntas sean de utilidad para cada uno de ustedes y sus organizaciones. Los invitamos a seguir informándose y a seguir participando en las distintas instancias de trabajo, porque este trabajo acá no termina. Agradecemos su interés y participación. Antes de que nos dejen, les recordamos, por favor, contesten
una breve encuesta de satisfacción que nos permitirá identificar sus temáticas de interés y, por supuesto, mejorar nuestros próximos encuentros. Desde ya, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.